porque ya se encuentra conectado felizmente Martín Guerra. Y le damos rápidamente pase porque ya se nos va el tiempo. Martín, buenas noches. Muy buenas noches, José. Qué gusto estar contigo en Frente al Perú y con el público de siempre. Martín, yo quería empezar la conversación preguntándote una pregunta de fondo, que en realidad debió ser la segunda, la tercera pregunta, pero ya que nos está ganando el tiempo, vámonos al fondo. ¿Cuál es tu parecer? ¿Cuál es tu interpretación de los hechos, de los acontecimientos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos perdiendo? ¿Estamos ganando? ¿El Estado está ganando? ¿La dictadura está ganando? ¿El fascismo está ganando? ¿El movimiento popular está en avanzada? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu evaluación de la situación en este momento en el país? Bueno, es una pregunta fuerte, pero vamos a organizar una serie de ideas al respecto, ¿no? Lo primero es que hay que calificar lo que está pasando en el Perú en este momento como una dictadura además feraz, una dictadura mentirosa, una dictadura impuesta por el gran capital a través de sus enlaces locales, una dictadura que utiliza a la élite militar policial para reprimir a la población, una dictadura que tiene además el servicio de los medios de comunicación de la concentración masiva, de la concentración mediática de medios, porque ya está demostrado que la publicidad para los medios, los dineros que se usan del Estado para la publicidad de los medios de la concentración son significativos respecto al actual gobierno dictatorial, ¿no? El gobierno de facto. ¿Por qué? Porque durante el gobierno del presidente Pedro Castillo no se les dio ni un sol a los medios de la concentración, a la mafia mediática. Y apenas la señora Boluarte usurpa el poder, comienza a pagar miles de soles a estos señores, ¿no? Y además no solamente esto, sino prebendas a las élites policiales y se firman además los contratos ley tan controversiales y comienza el despilfarro, lo hemos visto en el Congreso y en otras instituciones del Estado, ¿no? ¿Cómo estamos al respecto de eso? Bueno, hay una dictadura, el presidente verdaderamente elegido por el voto popular se encuentra preso. A raíz de eso se creó el Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo, del cual formó parte, y esta semana, la semana pasada y días de esta semana, miembros del comité han estado en Ginebra y en Madrid reuniéndose con altos cargos de la ONU y han logrado, gracias a la denuncia de lo que ha pasado, que la ONU emite un comunicado de preocupación por lo que está ocurriendo en el Perú con los presos políticos y con el presidente Castillo como primer preso político, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, nuestro pueblo se está organizando y eso demuestra también unas ganas del pueblo peruano por tener algunos niveles de organización iniciales que pueden terminar germinando en grandes frentes populares y, por qué no, políticos. Pero también, José, evidencia una debilidad de las organizaciones tradicionales de izquierda, y yo pertenezco a la izquierda, pero lo digo con todo afecto, han sido en todos los momentos desde que ocurrió lo del 7 de diciembre, han sido superadas por las bases. Te cuento esto porque he estado en varias reuniones que se ha hecho de distintos frentes, de distintas asambleas, y siempre la mesa que tenía uno o dos representantes de cada uno de los partidos o frentes políticos tradicionales de nuestra izquierda, comenzaron por reconocer al gobierno de Boluarte para señalarlo primero, ¿no? Y se oponían a las movilizaciones y a las marchas, hablaban de plantones. Las bases populares de Lima y provincias son las que han propuesto, ¿no? Todas las consignas que al final han terminado haciendo carne en nuestra población. Desconocimiento del gobierno, tildarlo de dictadura, reconocimiento del voto popular, ¿no? Y con diversidad. Algunos han hablado de nuevas elecciones con muy buenas intenciones desde las bases populares, pero yo creo que otros no con tan buenas intenciones, ¿no? Podemos hablar de esto después. Otros han hablado de restitución para el presidente Pedro Castillo, y eso lo hemos visto más que nada en las bases de provincia. El pueblo más humilde, el más golpeado, ha pedido la restitución del voto por el cual defendió todo un proceso que duró año y medio, ¿no? Entonces, está dentro de este desarrollo de los acontecimientos, está el Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo, que se ha impulsado para lograr reunir a las bases de provincia más críticas a la situación actual. También está el CONULP,
¿no? Que ha logrado reunir también otros sectores de provincia frente a la inacción de los primeros frentes que se formaron en Lima alrededor de centrales sindicales y de partidos de siempre, que al final terminaron convirtiendo esto en un eterno pleito, porque si te contara, los pleitos son larguísimos y unas agendas muy largas y mucho activismo, ¿no? Planificar marchas todos los días, plantones todos los días, pero sabemos, José, que si no hay un norte político, podemos seguir marchando y movilizándonos, eso va a cansar a nuestro pueblo por último, va a hacer que choquen también con su economía, ¿no? Y al final, si no hay un norte político, se cae en el mero o simple activismo. A algunos les conviene ese activismo, porque en realidad juegan a desmovilizar al pueblo o ir postergando las peticiones, exigencias del pueblo. Pero otros no, otros están trabajando porque es cierto, se necesitan plantones, jornadas de protesta, marchas, huelgas, pero también estas actividades deben ir engarzadas en una visión de qué es lo que se quiere. ¿Y qué es lo que se quiere en última instancia? Que cese la dictadura y que tengan libertad los presos políticos. Y otros pedimos la restitución del presidente Pedro Castillo porque la vacancia que se le practicó fue absolutamente ilegal, no cumplieron ni con la orden del día, ni tenían la cantidad de votos, ni además permitieron el juicio político. Por otro lado, el presidente no dio un golpe de Estado porque no tuvo coordinación con las Fuerzas Armadas, no ocasionó ningún acto de rebelión, no tomó ninguna oficina del Estado, no secuestró ni apresó a nadie y no le puso mordaza a los medios. Por lo tanto, no, de acuerdo al delito de rebelión en el país, no existió ese delito de rebelión. Y de acuerdo a los procesos de vacancia, tampoco se cumplieron. Es un secuestro político lo que le hacen al presidente y además, más allá de la figura del presidente, ¿no? Algunos dicen castillista, no se trata de eso, se trata del voto popular. El pueblo votó y por primera vez llegó una opción del pueblo al gobierno. Y ahora estamos viendo que, y con eso termino la pregunta que me haces, algo bueno se hizo, ¿no? Durante el gobierno del presidente Castillo no hubo un solo fallecido por protesta social, no se disparó contra el pueblo. Durante el gobierno del presidente Castillo se rescató el lote 192, ¿no? En la Amazonía de los pozos petroleros. ¿Y ahora dónde están? Acaba de firmarse un acuerdo. Durante el gobierno del presidente Pedro Castillo se iban a revisar los contratos ley. Ahora ya no se van a revisar, se están firmando varios hasta por 30 años. Durante el gobierno del presidente Castillo no se le dio un sol a la concentración mediática. Ahora se le están dando cientos de miles de soles. Entonces, estamos dándonos cuenta ya de que a pesar de las debilidades del gobierno del presidente Castillo, se hicieron muchas cosas en beneficio de nuestro pueblo. Y había que entender la debilidad del gobierno. Un gobierno sin partido establecido, que inicia divorciándose de las organizaciones de izquierda por culpa del gobierno y por culpa de las organizaciones de izquierda probablemente, ¿no? Un gobierno que no tenía un medio de comunicación que pudiera difundir sus ideas. El Canal 7 trabajaba prácticamente para la derecha, ¿no? Y con uno o dos casos excepcionales, y un gobierno que no tenía el permiso, por así decirlo, del Poder Legislativo para poder activar como se debía. Estuvo secuestrado políticamente desde el principio. Eso debimos entender. Y si me permites 30 segundos para terminar esta primera pregunta. Lamentablemente, José, nuestra izquierda se ha comido demasiado el cuento de la gobernabilidad, concepto impuesto por el pensamiento burgués y liberal, en donde se asustan cuando se trata de defender una opción popular y buscan maquillarse o parecerse a la derecha liberal. Y en esa mezcla al único que confunden es al pueblo, y el pueblo se confunde en un primer momento y después abandona estas opciones. Por eso en este momento tenemos una serie de cadáveres políticos de izquierda y se abren las opciones para la organización popular más decidida y la lucha contra la dictadura. Con respecto a esto último que acabas de decir, desde los 70 se vienen discutiendo al interior de la izquierda, desde antes en realidad, pero en los 70 creo que se popularizó más el debate entre esta izquierda revolucionaria y la izquierda conservadora. Esta dirección que necesitamos en este momento debe ser más una dirección que procure cambios, que procure transformaciones, es decir, una dirección transformadora, no esa dirección que más bien está tratando de acomodarse, más bien está tratando de ver hasta dónde se puede entrar en este panorama de gobernanza, como tú mismo lo has dicho. En este último sentir, de una dirección transformadora, ¿es viable una dirección transformadora? ¿Tú crees que se está formando una dirección transformadora
en el país? Hay dos cosas, ¿no? La primera es que tenemos en la izquierda, en términos generales, como una especie de archivo, hablando ahora en términos del Internet, ¿no? Podemos hablar también de cassette, con los viejos términos, ¿no? O un disco o algo como un mandato grabado de pensar que para organizar a la izquierda o organizar un frente político de izquierda se tienen que seguir por pasos ya escritos en procesos en otras latitudes, ¿no? Somos expertos en lo que ocurrió en Rusia, lo que ocurrió en China, lo que ocurrió en Cuba, y a veces no es así, pues la realidad es mucho más rica. Por ejemplo, lo que Bolivia, Venezuela han demostrado, incluso la misma Rusia demostró un camino fuera de los esquemas, ¿no? A Lenin le decían en su época que no podía hacer una revolución en un país que no tenía una mayoría de clase obrera, sino una mayoría campesina, y bueno, ese era un esquema, ¿no? Y el esquema se rompió. Los grandes procesos se han hecho rompiendo los esquemas. Lo primero es que tenemos el esquema armado ahí. Entonces, cuando aparece un líder político, un dirigente, con sus errores, con sus fortalezas, se le juzga inmediatamente comparándolo con como en nuestra idea, en nuestro mundo utópico debería ser, y si no empalma, no encaja, entonces no sirve. Lo segundo, que es lo más grave, es cuando esto se hace intencionalmente, ¿no? Por ejemplo, el tema de las elecciones. Muchos, repito, dicen adelanto de elecciones con buena fe, pero vamos a desmenuzar. Yo puedo creer que alguien que es una persona alejada de la política, que vive trabajando muchas horas con un sueldo muy bajo, probablemente no tenga todos los datos claros de la politiquería diaria para saber lo que voy a decir a continuación. Pero eso no lo voy a creer de grandes dirigentes sindicales y activistas políticos que tienen años militando en la izquierda, ¿no? ¿A qué me refiero? Elecciones adelantadas, ¿sí? Se han presentado proyectos de ley para que los partidos que participen en estas supuestas elecciones adelantadas, que no llegan nunca, como vemos, no puedan ser partidos críticos, ni que hablen de nueva constitución, etc. Se ha presentado también una reforma para impedir que se puedan reelegir o mantengan en el cargo los actuales coordinadores encargados de los organismos electorales. Es decir, para poder poner en el Jurado Nacional de Elecciones a los que, y en la OMPE, a quienes ellos pues les interesa, ¿no? Claro. Frente a eso, es una primera duda sobre nuevas elecciones. Segundo, ¿qué partidos del pueblo participarían? ¿Qué partidos están inscritos? ¿Qué partidos tienen verdadera vida orgánica? Nuestro pueblo, el campesinado, los mineros, la clase obrera, ¿con qué de estos partidos de izquierda que existen, me imagino, inscritos, van a poder participar? Se está hablando de ya no tener elecciones primarias, entonces caeríamos en lo mismo de siempre, colocar a los personajes a dedo y después ya vemos qué es lo que ha pasado, ¿no? Tercero, ya está en campaña la señora Fujimori y se le ha dado permisos incluso para poder viajar cuando ella está con altas restricciones legales, ¿no? Sin embargo, ya está en campaña. Y ya está en campaña no solamente ella, el general Quiabra, ¿no? Y otros personajes, incluso el alcalde de Lima que ha dicho que no va a postular, hay que verlo eso con pinzas, también está en campaña. Entonces, los medios van a permitir propaganda de la izquierda en una dictadura. Entonces, agitar nuevas elecciones en estos momentos, donde ellos tienen la hegemonía militar policial, donde ellos tienen la hegemonía en el Congreso, donde se han impuesto con la fuerza en las calles, plazas y el interior del país. En realidad es una elección que estaría yendo contra todo pronóstico, ¿no? A triunfar, imposible. Definitivamente se estaría yendo a la derrota. Y José, esa derrota significaría probablemente ya no la necesidad de la dictadura. Estaríamos validando el arribo de esa dictadura de manera legítima. Y eso sería grave. Y aquí te hago una reflexión más preocupante. Estamos viviendo en América Latina en estos momentos una especie de segunda primavera progresista y con deficiencias, ¿no? Y esa segunda primavera progresista, los gobiernos que están en estos momentos en los países que han girado hacia la izquierda, van a terminar su mandato en 2 o 3 años, 4 años, en algunos casos 5 años. Si aquí se hicieran elecciones 2023 o 2024 y ganara un gobierno de derecha o de ultraderecha probablemente, este gobierno estaría terminando justo cuando ya no hay la primavera progresista. Porque probablemente muchos de estos países, por sus propios errores, y ya se está viendo, ya hay análisis, va a terminar regresando a la derecha. Entonces, ¿esto en qué preocupa? En el sentido de que cuando terminara ese gobierno de derecha en el Perú, casi todos los gobiernos en América Latina podrían haber dado una vuelta hacia la derecha.
y eso postergaría probablemente por mucho tiempo el arribo del pueblo a una integración continental y un cambio profundo del modelo económico. Entonces, volviendo al inicio de tu pregunta, yo creo que sí hay posibilidades de una organización popular de izquierda más radical, en el mejor sentido de lo radical. Radical viene de raíz, es decir, una izquierda radical porque pretende ir a la raíz de los problemas y no maquillarlos. Yo creo que sí, pero no, esa izquierda no se va a encontrar entre los grandes memoristas de Marx, de Lenin, de Fidel, de Mao, no. Es una izquierda que se va a encontrar en las señoras que marchan y con sus hijos y se arriesgan, en las señoras y los señores que hacen su olla común para poder apoyarse mutuamente y poder resistir con desayunos y almuerzos. Lo hemos visto en el mismo Comité por la Libertad del presidente Pedro Castillo. Las maestras han estado yendo a preparar alimentos para las poblaciones más vulnerables. Ahí está, en esa gente que lucha, en el campesino dispuesto a dar su vida, en el obrero dispuesto a salir a marchar, ahí está esa izquierda popular que se va a ir gestando. Ahora, que se construye un gran programa político con grandes teóricos, eso es producto de la lucha, ¿no? La teoría no necesariamente tiene que estar siempre antes de la práctica, en realidad van juntas, ¿no? La teoría es una elaboración mental que surge de la práctica concreta, porque si surge en un laboratorio estamos perdidos, ¿eh? Si surge en una biblioteca como la que tú y yo tenemos muy bonito aquí y nuestros televidentes lo ven, es un problema, porque va a ser muy hermoso el planteamiento, pero si no practicamos la revolución o la lucha, entonces, o la simple protesta por último, entonces todo lo que emerja de nuestras mentes va a ser una construcción muy interesante, pero aislada de la realidad. Y lo otro también al revés, la misma preocupación, esto de tener plantones, marchas, jornadas, pasacalles todos los días, sin ninguna reflexión de lo que se está haciendo y sin ninguna construcción a mediano y largo plazo de lo que se pretende, es caer en el pragmatismo, en el activismo, y ahí también nos perdemos. Entonces, creo que somos presa de dos deficiencias, ¿no? El dogmatismo, ni siquiera la teorización, José, discúlpame ser pesimista, pero nuestra izquierda hace tiempo que no produce muchas cosas, hace tiempo que no se sienta a debatir. Pelear no es lo mismo que debatir. Un debate debe zanjar algunas conclusiones para seguir elaborando. Aquí peleamos, no debatimos, ¿no? Ese es dogmatismo, repetir es más fácil que pensar, ¿no? Lamentablemente, muchos en nuestra izquierda han retrocedido en el derecho que tenemos para pensar y en la facultad que tenemos para pensar. Sé que estoy diciendo cosas gruesas y las digo a título personal, ¿no? En todo caso, para no comprometer a nadie, ¿no? Y el segundo problema es el hiperactivismo. Estamos desesperados por hacer cosas. Y los dos fenómenos, José, corresponden a una imposición ajena al movimiento popular, ¿no? La necesidad de memorizar fórmulas es un sentimiento pequeño burgués, intelectualista. Y la necesidad de activar y activar y activar es la característica de la pequeña burguesía que quiere graduarse cumpliendo su servicio militante obligatorio. Nuestro pueblo no tiene tiempo para ninguna de las dos cosas. Nuestro pueblo tiene que trabajar, tiene que criar hijos, tiene que luchar por sobrevivir y encima tiene que salir a combatir para que se vuelva al Estado de Derecho. Entonces, esa práctica va a ir generando su propia reflexión y esa reflexión va a ser la teoría que nos va a conducir a un mejor puerto. Sí hay ese debate y es un debate profundo. Eso es como está el movimiento popular, y cuando analizamos el movimiento popular tenemos la necesidad de llegar a estos puntos críticos que tú has señalado. Pero si vamos hacia el adversario, concretamente al Estado actual, a este Estado dictatorial, el Estado de facto, y vemos algunas señales, para no analizarlo todo, vemos solamente algunas señales, y me gustaría que nos puedas manifestar tu opinión alrededor de lo que ha pasado ayer en Palacio de Gobierno con esta suerte de homenaje honorable que le han hecho a Mario Vargas. Yo creo que eso ejemplifica gran parte de cómo está el Estado en este momento. ¿A ti te ha parecido que esta ceremonia de homenaje a Vargas, a Mario Vargas, es una muestra de fortaleza del gobierno o es una muestra más bien de debilidad del gobierno? ¿Cómo lo ves? Lo segundo, es una muestra de debilidad porque están buscando a un caduco representante de las oligarquías, y digo caduco no por su edad, mucho respeto a las personas mayores, yo me encamino hacia allá,
y esperemos llegar. Sino por sus ideas, ¿no? Es un tipo que comenzó siendo medianamente progresista y terminó avalando las dictaduras más terribles del mundo, no solamente de América Latina, dictaduras de derecha, ¿no? Y además explotadoras, homicidas, ¿no? Y además hechos terribles ocurridos en nuestra patria también, como el caso de Shurajay, para no citar otros, ¿no? Y además un personaje premiado con la Orden de San Martín. Hoy día en la mañana un amigo me decía que San Martín de seguro se estaba revolcando en su tumba, ¿no? San Martín, pues, un tipo tan abierto, amante de los personajes más sufridos de nuestra América, ¿no? De las naciones andinas, de los pueblos afrodescendientes. En su práctica lo demostró. Arriesgó la vida por eso. No estaría, pues, su nombre manchado al entregarle en este momento en el Perú un premio y un homenaje a ese personaje, además en el Día Internacional de la Mujer, lo cual es de una torpeza y una táctica total. Pero no es solo eso, José. Tenemos al ministro de Educación, por cierto, personaje sospechoso de corrupción con el gobierno aprista y con las universidades apristas, que se pretende tumbar lo poco de bueno que pueda tener la SUNEDU. Este personaje dice que compara a nuestras madres aymaras como las tildó menos que animales, ¿no? Que hasta los animales protegen a sus crías. No voy a analizar lo que eso significa, es un desastre, ¿no? Pero no pasa nada con el señor. Y el señor Montoya, que se burla hace algunos días del alimento de las poblaciones más humildes, hablando de comida de tercera categoría, ¿no? Con un bufete que cerca de los 200 soles diarios por persona, es un escándalo. Hay torpeza, José. Hay una torpeza terrible, es el fascismo que se le sale por los poros, el racismo que se le sale por los poros, no pueden controlarlo. Eso demuestra lo peligroso de la situación, porque estos personajes en realidad adversan al pueblo. No es que, digamos, una derecha que utiliza y explota al pueblo porque le es conveniente, no. Es, además de eso, que ya es gravísimo porque golpea las economías, posterga el trabajo, desindustrializa el país al entregar los recursos como ya lo están haciendo en 3 meses. Además de eso, destruye la moral de nuestro pueblo, divide, fragmenta la sociedad al crear y resucitar el viejo cuco del racismo que tanto daño hizo en la colonia y en los primeros tiempos de la República. Por eso fuimos derrotados en la Guerra del Pacífico y podemos señalar otros asuntos, ¿no? Una de las grandes razones. Entonces, hay torpeza porque hay debilidad. Y están esforzándose para demostrar una fuerza que no tienen, porque no tienen al pueblo y no tienen a las calles. Por eso están hablando ahora de levantar el estado de emergencia, pero quieren mostrar que ya todo está calmado. En realidad no hay calma. Si vemos Puno, Puno está en pie de guerra. Muchas ciudades del sur también. Y lo digo de guerra en sentido simbólico, ¿eh? Nuestro pueblo no está en guerra contra el Perú. Está defendiendo sus derechos, ¿no? Más bien los que han hablado de situación de guerra son ellos, han hablado de daño colateral y otras cosas. Entonces yo creo que hay una profunda debilidad, sobre todo por los personajes que apoyan al régimen y por los personajes que están siendo reivindicados por este gobierno. Hay una pregunta, hay una cosa en el aire que me parece que es importante ahora poder analizarla. Porque si bien es cierto que las marchas, las movilizaciones ya han logrado consensuar en cuanto a consignas, en cuanto a protestas, digamos, a formas de protesta, no se está logrando consensuar en cuanto al programa. No hay todavía un programa y un programa está en el aire y creo que es importante el tema del programa, tener un programa alternativo, un programa que pueda ser debatido además, un programa que pueda efectivamente servir como un instrumento para organizar mejor a los movilizados y como tú has dicho, que esto no se pierda, que la movilización no se pierda, sino que la movilización más bien adquiera una dimensión mucho más orgánica. ¿Cuál sería ese programa? ¿Crees que el programa es necesario y cuál sería el programa? El programa es muy necesario y el programa, aunque pueda parecer un dinosaurio, el programa lo planteó en 1928 José Carlos Mariátegui, más allá del programa del Partido Socialista, como en ese momento se denominaba, el programa que está en los 7 ensayos, que a nadie le importa, ¿no? Ahí Mariátegui hace un esquema de la evolución económica y claramente se deduce que tenemos que luchar
contra lo que somos actualmente, una nación que entrega recursos naturales a las grandes empresas, una nación que se conforma con la mera entrega de la materia prima y no su transformación, generando trabajo y diversificación de la producción. No hay eso. Mariátegui habla del problema primario en el Perú, nuestro pueblo mayoritariamente andino. ¿Y qué es lo que ha ocurrido ahora? Que el mismo discurso crítico que ha tenido la ultraderecha y la derecha contra el presidente Castillo, por su origen, valgan verdades, lo ha tenido un sector de la izquierda también. Porque cuando se critica, por ejemplo, que no sabía hablar bien, que no daba grandes discursos, etcétera, etcétera, ¿qué se pretendía? ¿Que fuera Fidel Castro? ¿No? ¿Que fuera cualquier otro personaje de la historia universal? ¿Por qué no podemos ser nosotros mismos? ¿Por qué no podemos representarnos a nosotros mismos? Porque mucha gente de nuestra izquierda, José, veía a Pedro Castillo y no se veía. Porque tenemos un constructo mental que nos hace ver como foráneos, ajenos a nuestra propia tierra. El problema de la tierra, del cual habla Mariátegui, ¿acaso la tierra solamente es quien la siembra? Es cierto que se hizo una segunda reforma agraria que en realidad no fue una reforma agraria. Se necesita trabajar el tema de la tierra, pero la tierra no es solo eso, es los recursos que nos entrega. La repartición y redistribución de esa riqueza. ¿Cómo se va a relacionar la tierra con la minería? Aquí hay un discurso diciendo que la minería no, digamos, oficial, la que le gusta al Estado peruano, la minería artesanal, ¿no? La minería ilegal es la que está financiando las movilizaciones, etcétera. Todos los datos indican que la gran minería es más contaminante que el pequeño significado porcentual que significan las otras minerías, que deben regularse, obviamente, nadie dice que no, pero eso también es el problema de la tierra. ¿Cómo concebimos la explotación económica del Perú a partir de la tenencia de la tierra y el usufructo de la tierra? La izquierda no habla de eso. Hasta los 60 se hablaba, ¿no? Después se pelea, pero se debate y se llega a conclusiones, se asume como programa. Regionalismo y centralismo, dice Mariátegui. Seguimos siendo centralistas, hoy más que nunca. Y eso además demuestra el gran problema, José, de nuestro pueblo cuando lucha. Lima. Todo el Perú se levantó. Bueno, la Amazonía tuvo una reacción más débil, pero la zona andina estuvo desde el 7 de diciembre luchando. ¿Dónde se ha fallado? En Lima. En Lima se ha salido, sí, pero no masivamente. Aquí tenemos 11 millones de habitantes frente a 33 que tiene todo el Perú. La tercera parte está aquí. Pero en Lima los medios han logrado lo que han querido, una gran alienación, una enajenación de nuestro pueblo, que no se sienta parte del pueblo, que se imagine que es de clase media alta, que viva con las tarjetas de crédito, con los préstamos, tratando de no ser peruano, ¿no? Incluso negando su esencia andino-amazónico o afrodescendiente, ¿no? Y eso lo aísla, pues lo enajena, entonces lo aísla de las luchas. Ese centralismo perverso, porque puede haber un centralismo democrático, pero ese centralismo perverso destruye también la capacidad de poder organizar las luchas, nuclearlas. Claro. Y Mariátegui también habla del factor religioso, yo diría lo ideológico, el factor el tema de la instrucción pública, la educación. Tenemos tantos maestros, ¿por qué los maestros no tienen la capacidad para organizar a sus estudiantes en la mentalidad crítica? Esa es una gran pregunta, ¿no? Esa es una gran pregunta. Y ahora tenemos a los maestros divididos en varios sindicatos, ¿no? Esa es otra gran pregunta también. Y habló también de la literatura. Se refería Mariátegui al arte popular, ¿no? A la cultura popular. El pueblo ha seguido creando cultura popular, literatura popular, no Vargas Llosa necesariamente, ¿no? Sino desde Ciro Alegría, Arguedas, después los grupos regionales de literatura, la poesía popular, el teatro popular, y eso ha continuado. Por ejemplo, de la experiencia del gremio de escritores del Perú, que agrupa a los escritores populares, ¿no? Y alrededor a los críticos, pintores. Entonces, sí existe un programa político para desarrollar el país, pero no se debate eso. ¿Sabes qué se debate? Gobernabilidad. Un concepto abstracto que hemos permitido que la posmodernidad ingrese en la izquierda revolucionaria, ¿no? Gobernabilidad, es decir, aprender a hacer política para que el Estado de Derecho que quiere la burguesía y sus golpistas se mantenga de manera quebrada, fraudulenta, no respetando los derechos humanos, etc. Es decir, una falsa gobernabilidad. Para eso tenemos que maquillarnos y parecernos a los partidos de la derecha, partidos a los cuales acusamos de corrupción. Entonces, ¿qué sentido tiene parecernos? Lo que debemos luchar es por no parecernos a esos partidos. Luego de gobernabilidad se habla también de las microluchas, ¿no?
o segmentos de luchas que son importantísimas. Nosotros estamos por la defensa de todas las banderas de lucha de aquellos que se sienten que el Estado no satisface sus deseos sociales, morales, sexuales, ¿no? de ideas religiosos, pero no pueden ponerse todas esas luchas pequeñas, no digo micro en desprecio, ¿eh? Sino por el tamaño de contingente, de popular que levante estas banderas. No por pequeñas son inferiores, ojo, no me refiero a eso, pero no se puede acumular todo esto en primera instancia y dejar de lado las razones que pueden generar esas marginalidades, esas subalternidades, ¿no? Como puede ser pues la lucha económica, la lucha sindical, la lucha por la tierra, la lucha por el trabajo, la lucha por los derechos de las mujeres, la lucha por los derechos de las minorías sexuales, etcétera, que son fundamentales para tener una sociedad que se respete, ¿no? Una sociedad que pueda trabajar en conjunto. Entonces, hemos retrocedido. Ya no se debate lo que Mariátegui planteó, ya no se debate lo que planteó Luis de la Puente Uceda en su texto de la reforma agraria, ya ni siquiera se debate lo que propone Alberto Flores Galindo en su testamento, ¿no? Cuando dice esta famosa frase de discrepar es una manera de aproximarnos, está convocando al debate con esa famosa frase, ¿no? Tampoco no se debate lo que planteó Arguedas, que tú siempre lo mencionas en tus programas, ¿no? Arguedas habló muchísimo de entender el Perú que no sale en la foto oficial del Estado. Ese Perú pujante que por último nos mantiene a nosotros con su trabajo, ese Perú que gestó tantas culturas antes de la llegada de los españoles y que siguió haciéndolo a pesar de 300 años de matanza colonial y a pesar de 200 años de vida republicana de espaldas a nuestro pueblo. Recordemos, José, que aquí se instaura una república en 1821 al 24, mientras que nuestro pueblo andino sigue tributando hasta el decreto de Ayacucho de Castilla de 1854, 30 años después de Ayacucho. Y nuestro pueblo afrodescendiente sigue siendo esclavo hasta esa misma fecha, con el decreto de Huancayo. Y después de esto, el pueblo peruano siguió, el pueblo andino, trabajando en las haciendas hasta 1968, que es hace 55 años. Medio siglo es poco para olvidar que la República Peruana se organizó de espaldas al pueblo. Yo pensé, y seguro muchos pensábamos, que el racismo existía, pero no de esta manera. Con la elección del presidente Castillo y todo lo que ha venido en este año y casi 2 años ya, hemos podido observar cómo la oligarquía peruana no solamente quiere robar y explotar al pueblo, sino que quiere mantener todavía el desprecio por su cultura, el desprecio por su espacio político, el desprecio por su forma de ver el mundo. Y la izquierda, el sector de izquierda, que no quiere retomar, mejorar, superar y desarrollar el programa que nos dejó Mariátegui, entonces es un sector equivocado, creo yo, desde mi punto de vista, porque está buscando estar a la moda con los programas de la socialdemocracia europea y presentarlos aquí cuando los mismos problemas que estoy enumerando no se han superado radicalmente, ¿no? Y tenemos esos lastres que generan la situación actual. Bala para el pueblo, mordaza para el pueblo e hipocresía desde la discusión política y del discurso político, ¿no? Como la señora usurpadora que sale a decir ayer que ella lucha por las mujeres peruanas, por favor, ¿no? Es un despropósito absoluto. Martín, la última pregunta que te voy a hacer, me parece que en realidad esta era una de las preguntas de fondo, como te decía, porque creo que ahí, antes de que entres, estaba yo conversando con el público alrededor de 3 esferas que habría que claramente definir. Primero, la esfera del movimiento popular, ¿no? ¿Cómo se debe organizar el movimiento popular? La segunda esfera, la esfera política, es decir, las organizaciones políticas, partidos políticos, movimientos políticos. Y la tercera que corresponde al Estado, propiamente dicho, el Estado. Estos 3 tienen que cambiar. El Estado tiene que cambiar, ya lo hemos dicho bastante, que tenemos que transformar este Estado en un Estado diferente, en un Estado pluricultural, en un Estado que pueda realmente representar a todo el Perú. En cuanto a los partidos políticos, allí, tú lo has dicho también, se necesita mucho debate teórico, mucho debate práctico, mucho debate de esta teoría que vaya amarrado con la práctica y no solamente con esta teoría que solamente se quede en el plano más abstracto. Sin embargo, una de las cosas que me preocupan a mí grandemente es el tema del movimiento popular. Y cuando tocas
a Mariátegui. Mariátegui también era un hombre muy preocupado por el movimiento popular, de tal suerte que él fue uno de los artífices de la CGTP, ¿no? De esta famosa central sindical como es la CGTP. ¿Qué hacer? Porque también tú lo has dicho, que en el Perú de este momento hay una crisis. O sea, en un primer momento todo el movimiento social quiso girar en torno a la CGTP, pero la CGTP reculó, se fue por un lado, se fue por otro, al final no quiso asumir la responsabilidad porque creo que le cayó demasiado grande el guante. Igual ha pasado con otras que han querido también asumir sus roles por aquí, por allá y nada. Necesitamos, la pregunta es esta, ¿necesitamos una reinvención del movimiento popular, de las organizaciones del movimiento popular? ¿Necesitamos una reinvención de estas centrales sindicales, de estas centrales que representen realmente ahora en este momento al movimiento popular? ¿Cómo lo ves tú? Cuando inició todo el último problema que tenemos del 7 de diciembre, porque el Perú en los últimos años siempre está en crisis, ¿no? Digamos, es una crisis permanente. La estabilidad es una crisis permanente en el país, ¿no? Así la definimos nosotros hace algunos años. Convocamos desde el 7 de diciembre a formar un comando unitario de lucha. Lo que veíamos era una gran dispersión. Entonces, cuando estuvimos en las reuniones, en las distintas reuniones que se planteaban, que hay muchísimas reuniones, ¿no? Vimos que la creación del Comando Unitario de Lucha iba a demorar. Y conociendo lo fragmentario que es nuestro movimiento popular en el Perú, y eso se debe, José tiene una explicación material, ¿no? Nuestra economía no es una economía organizada, no es una economía industrial, no es una economía planificada. Entonces, planificada medianamente, no estoy hablando de los soviets, estoy hablando de una economía planificada como la planifican en Estados Unidos, que tiene aranceles, que tiene subvenciones, etc. No, es una economía que sale como puede. Y como el Estado se presta para la corrupción, y eso lo podemos leer en el libro del profesor Alfonso Quirós, Historia de la corrupción en el Perú, y podemos apoyarnos en Los dueños del Perú de Carlos Malpica y en el libro de Durán, Los 12 apóstoles, y vamos a entender cómo funciona esto. Entonces, el Estado se presta para la corrupción, es diseñado para que funcione la corrupción, entonces las economías salen como pueden. Y hay mafias intermediarias, lobbies, etcétera, sino que el señor Kuczynski nos cuente cómo fue muy bien este tema en el tema del agua y otras cosas, ¿no? Y no solo él, bien, entonces, esto genera que en cada uno de estos negocios hayan puestos de trabajo. Economías informales, economías corruptas, economías mafiosas. Que estas economías sean corruptas, mafiosas, informales, no significa que quienes trabajan como empleados o asalariados sean corruptos. Nosotros somos todos los peruanos, ¿no? Porque es una economía no planificada. La gente busca su trabajo, o si no, su trabajo de subsistencia. Eso que genera un abanico de segmentos de clase, distintos entre sí, con distintas relaciones con la propiedad, con distintas relaciones con el salario, obviamente con distintas relaciones con la plusvalía. Entonces, eso hace difícil que estos diversos segmentos puedan conversar cuando son progresistas para tener un mismo programa, porque cada uno va a querer que sus ideas primen. Y estos diversos segmentos tienen además su cultura y tienen además su forma de expresar su cultura. Entonces, como somos también regionalistas y racistas, surgen pequeños roces y esos roces generan chispas. Y entonces no se podía crear el Comando Unitario de Lucha, sino, aunque suene chistoso, varios comandos unitarios de lucha, lo cual niega que sean unitarios, ¿no? Pero estaba el interés. Poco a poco se han ido conformando. Yo rescato varios espacios de ahí, ¿no? Están las coordinadoras de la capital que intentan, yo creo que tienen la prédica por las elecciones mayoritariamente, que a mí me parece incorrecto, pero no porque a mí me parezca incorrecto, no valoro el espacio que se está haciendo de movilización. Está el CONULP, que pretende ser un comando unitario de lucha nacional, que tiene sobre todo peso en las provincias, en las bases regionales. Está también el Consejo Plurinacional de Tahuantinsuyo, que ya va un poco más allá en cuanto a unificar luchas regionales con contenido político, ¿no? De programa político más definido desde la izquierda progresista. Y todas están bien, no hay ninguna que sea mejor que otra. Y sé que hay más. Y como tú bien dices,
la Central General de Trabajadores del Perú retrocedió o también jugó un poco a perder el tiempo, ¿no? José, cuando las ONGs pasan a controlar a los sindicatos, las luchas sindicales y su representación política y programática se pierde, se vende, se transforma, por decirlo de manera más suave, ¿no? En todo caso, se maquilla, se disimula, se trastoca, ¿no? Y eso también pasa con muchas organizaciones de izquierda. Entonces, el movimiento popular está ahí, se está gestando en la práctica. ¿Qué requiere el movimiento popular para poder solidificarse, centralizarse, organizarse? Definitivamente, además de la lucha social, necesita la organización política, pero no una organización política que venga de afuera a pretender dirigir al movimiento popular. En primer lugar, no están permitiendo eso. He visto a varios expulsados de las reuniones cuando pretenden llegar con la luz de su conocimiento a guiar a nuestros hermanos del pueblo, ¿no? Es una organización política que tiene que gestarse a la par, que tiene que tener profunda relación con el movimiento social de bases para pretender organizarlo a través de un ideario político programático. Pero también hay que cambiar el Estado. Estoy de acuerdo con lo que tú señalas, pero ese Estado no va a ser cambiado por la usurpadora, ¿no? Entonces nosotros sí pensamos firmemente que una de las banderas de lucha que debe ser la más fuerte, la más férrea, es la de la defensa del voto popular y en nuestro caso sí agitamos la restitución del presidente Castillo y la vuelta al 7 de diciembre, ¿no? Porque es como si estuviéramos en un ferrocarril a la velocidad que fuera, no importa, y de pronto ha recibido un duro golpe y se ha salido de las líneas férreas, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Construir otra línea férrea, irnos por otro camino o tratar de encarrilar el ferrocarril? Y eso es lo que debemos hacer. Y en muchas partes de nuestro pueblo se pide eso. Si nosotros permitimos que el voto popular sea burlado de la manera en que se ha hecho, que le pongan al presidente 36 meses de prisión preventiva, son 3 años, José, y la izquierda mayoritaria, oficial, no dice nada, lo abandona en su secuestro de Barbadillo, lo abandona y reclama por otros personajes, muchas veces, que no necesariamente son del pueblo, pero al presidente Castillo se le ha olvidado, ¿no? No todo el mundo, el pueblo lo siente como propio, ¿no? Pero esa es parte del proceso. Entonces, incluso más allá de eso, se necesita reorientar la organización popular desde las mismas bases, no desde afuera, ir creando la organización política donde puedan estar la mayor cantidad de compañeras y compañeros, definitivamente, porque solo en el debate se clarifica, aprendemos y aprenden, me imagino, ¿no? Y al mismo tiempo crear juntos ese programa político que va a llevarnos a la transformación del Estado. Y para eso se necesita necesariamente cambiar las reglas de juego y nosotros hablamos de Asamblea Popular Constituyente, ya lo hemos conversado contigo alguna vez, que cuando planteamos esto muchos dicen que una Asamblea Constituyente va a maquillar el neoliberalismo. Nosotros hablamos de Asamblea Popular Constituyente. Quiere decir que es una Asamblea Constituyente de nuevo tipo, debatida como ya se está haciendo, por ejemplo, en el distrito de Caraballo, desde las bases. Es decir, que las bases vayan debatiendo como poder alternativo, como poder constituyente. No hablamos de una asamblea constituyente clásica. En el Perú hemos tenido muchas, ¿no? Hemos tenido muchas constituciones, la de 1823, la de 1826, la de 1828, la del 34, la del 39, y podemos seguir hablando, ¿no? No hablamos de esas asambleas construidas de espaldas al pueblo. Hablamos de asambleas populares que puedan convertirse en poder constituido. Y eso es hablar de poder alternativo, de lucha alternativa, y de subvertir el orden dictatorial y transformarlo en una patria para todos, ¿no? Exacto, en una patria para todos, en una patria plural para todos, ¿no? Así es. Martín, ha sido enriquecedor la participación en Frente al Perú. Acá tengo varios comentarios que te agradecen, que te felicitan, varios comentarios que me gustaría poderlos leer, pero son abundantes. Solo te resumo que hay algunos que no te conocían y que te están conociendo ahora y que muestran, te felicitan y gracias, se van a volver más hinchas de Frente al Perú por tu presencia ahora en Frente al Perú. Así es, pero además habría que... preguntas también, es por las magníficas preguntas. Pero además habría que decirle al público que para una próxima oportunidad, pronto, espero en unos 15 días, nos puedas acompañar nuevamente, Martín, pero ya a la hora completa, porque ahora has estado solamente 40 y pico minutos. Pero sí, me comprometo y las disculpas del caso,
por eso tal vez he tratado de decir muchas cosas en poco tiempo. Disculpa también por no estar la hora completa. No, al contrario, más bien es para nosotros un castigo que no estés la hora completa, Martín. Bien, ahora sí, tenemos que despedir tus comentarios finales para el programa de hoy, Martín. Bien, a 3 meses del golpe de Estado, celebrando y conmemorando un día más de la lucha de las mujeres y también reconociendo a nuestro pueblo que lucha, quiero agradecer esta conversación tan amigable y profunda contigo, José, en el programa Frente al Perú, y convocar a nuestro pueblo a seguir trabajando, a seguir unificándose, a no cejar en su lucha por democratizar la patria contra un gobierno usurpador, dictatorial, que lo único que tiene como objetivo es seguir robando nuestros recursos naturales, entregándoselos a los ricos de siempre y a las transnacionales, e impedir la alianza estratégica de nuestra América popular, progresista, campesina, obrera, que intenta liberarse del neoliberalismo de una vez por todas. Así que gracias por la entrevista y la convocatoria de nuestro pueblo a seguir organizando y seguir luchando. Nos vemos en 15 días entonces, Martín. En 15 días. Listo. Hasta pronto. Buenas noches. Buenas noches. Ha estado con nosotros Martín Guerra. Él, como les había anunciado, es sociólogo, tiene una maestría en gestión de territorio, docente universitario, participa activamente en el gremio de escritores del Perú y en la Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui. Y es el primer secretario de Izquierda Socialista. Con él hemos tenido una amena conversación, pero además muy bien informada, porque como han podido ustedes ser testigos, Martín Guerra es una persona bastante bien enterada de lo que pasa y bastante claro. Con él hemos aprendido, desde la primera vez que participó en Frente al Perú, hemos aprendido muchas cosas. Y seguimos aprendiendo porque efectivamente nos permite entender mejor lo que está pasando en el país, ¿no?